Los asesinos en serie comparten una profunda perversidad y un legado de dolor y muerte. Pero, ¿qué más tendrán en común Pedro Vicente Calderón, Pedro Alonso López, Daniel Camargo, Luis Alfredo Garavito, Manuel Octavio Bermúdez y Luis Gregorio Ramírez? Hola, hola, sean bienvenidas y bienvenidos a este tercer episodio de Barra Criminológica. Mi nombre es Edwin Olaya y continuaremos respondiendo a la pregunta: ¿qué aspectos en común comparten 5 asesinos en serie colombianos? En el episodio anterior acordamos una definición del asesinato en serie y abordamos de manera rápida los 5 casos, lo cual nos mostró un panorama de más de 50 años y un estimado que supera las 500 víctimas, y en el que encontramos de forma superficial que estos seriales compartirían un presunto historial de exposición directa o indirecta a la violencia en su infancia, antecedentes por delitos de hurto y violencia sexual, y que estaban entre los 33 y 39 años al momento de ser capturados. Pero es en este episodio, fiel a la promesa del anterior, que vamos a ir más profundo en la comprensión e identificación de los factores en común de este grupo de delincuentes. Así que, sin más demoras, vamos a ello. Hablemos de sus víctimas. Con base en lo que se sabe de ellas y de aquellos que lograron salvar sus vidas, estos agresores tenían en su cabeza una idea clara del tipo, repito, del tipo de víctima sobre la cual actuar, y aunque en muchas ocasiones las buscaron, en la mayoría sencillamente se cruzaron con ellas. Sí, lo sé. Esta idea no encaja con la imagen que tenemos de estos delincuentes como depredadores, feroces y en constante cacería. Sin embargo, deja que te explique algo. En estos sujetos ya hay una idea, hay una fantasía, y con base en ella planean sus crímenes. Pero no es práctico salir a cazar todos los días. La inversión de energía es inmensa y el resultado no está garantizado. Además, hay que vivir de alguna forma, ¿no? Hay que conseguir para comer, para tener un techo sobre la cabeza, ¿verdad? Por lo tanto, vistas las historias de estos sujetos, la decisión que tomaron fue simplemente estar listos, tener a mano sus implementos, sus cuerdas, sus cuchillas, su fachada, y en desarrollo de un día cualquiera buscar, pero en esencia esperar encontrar a alguien que encajara en su plantilla. Y es ahí, en ese momento, que tienen la oportunidad para entrar en acción. Esta mezcla de estar listos para cuando se presenta la ocasión se le denomina en la literatura especializada oportunismo premeditado. Repito, oportunismo premeditado. Y en esta categoría encajan nuestros 5 protagonistas. Siguiendo con las víctimas, más allá de esa imagen ideal que cada uno de ellos tenía, hay un aspecto que es notable: la vulnerabilidad que presentaban. No solo se trató de sus condiciones socioeconómicas, que de hecho con frecuencia se cita como su principal factor de riesgo, cayendo por esa vía en el plano de la estigmatización social. No, ello no fue lo único que los puso en riesgo. Como factores de vulnerabilidad debemos considerar sus edades, su capacidad física para enfrentar una amenaza, los recursos cognitivos con los que contaban para de alguna manera superar el engaño con el que los abordaron, de eso vamos a hablar en un momento, y claro, no podemos dejar de lado la ausencia de personas que pudieran de cierta forma impedir, contrarrestar la acción del agresor, es decir, personas que conociendo a las víctimas reaccionaran en pos de la seguridad de estas. Este detalle no es menor y de hecho nos atañe a todos. Ahora,
¿Cómo abordaron a sus víctimas estos 5 seriales? La respuesta a esta pregunta es una característica en común porque todos hicieron del engaño parte fundamental de su quinta esencia. Sí, a sus víctimas las engañaron, las embaucaron, ya fuera con el ofrecimiento de dinero, de regalos o la simulación de una situación de discapacidad o necesidad. Pero, siempre hay un pero, el discurso no es suficiente en sí mismo para caer en la trampa. Ese engaño requiere de 2 ingredientes claves. El primero, la lectura detallada del destinatario del engaño para que sea efectivo, lo cual nos sugiere una gran capacidad de estos individuos para leer el contexto, a sus víctimas y así acercarse a ellas con un discurso convincente que a su vez nos lleva al segundo ingrediente clave, su capacidad para transmitir el mensaje, es decir, sus habilidades sociales, si me permiten el término. Con ellas superaron cualquier sospecha y que cualquier persona accediera a su propuesta desoyendo esa alarma interna de que algo podía salir mal. En síntesis, una característica esencial y compartida en estos 5 asesinos en serie fue el uso del engaño para atrapar a sus víctimas, y esto como reflejo de su habilidad para leer el entorno, a las personas y asimismo su capacidad para conectar y generar la suficiente confianza. ¿Qué más tienen en común? Bueno, de los 5 casos, en 4 los agresores acudieron a la asfixia mecánica, ya fuera por estrangulación manual o con ligadura, para acabar con la vida de sus víctimas. Les voy a dejar un dato anecdótico. Manuel Octavio Bermúdez le contó a las autoridades que usaba la estrangulación porque, y lo cito textualmente, a mí no me gusta ver sangre. Francamente, yo no puedo ver sangre. Garavito dejó en claro que no tenía esa dificultad y de hecho fue el único que dejó de lado la asfixia mecánica y llevó a extremos inenarrables la forma en que le quitó la vida a sus víctimas. En todos los casos, sí hay un componente sexual y sádico, en unos más evidente que en otros, pero está allí y hace parte de una motivación imperiosa de control, dominio y poder sobre sus víctimas. Esto a su vez nos explica por qué a todos se les encontró algún tipo de documento o pertenencia de las víctimas, lo que en perfilación llamaríamos un trofeo, y adquiere esta denominación porque se trata de un objeto que viene a demostrar y a recordar la satisfacción producto de tener el dominio sobre una víctima. Daniel Camargo indicó cuando fue capturado: usted no se imagina la paz mental, la paz interior que usted siente cuando termina con una víctima. Solo diré, como complemento muy pequeño de esto de lo que estamos hablando, y que espero abordarlo más adelante en otro episodio, que esta motivación, ese motor del comportamiento, hoy en día podemos decir que está muy relacionado con las construcciones sociales en torno a la violencia de género y a la cultura patriarcal. Si lo vemos con atención, estas más de 500 víctimas de estos 5 sujetos hacen parte de un conjunto incalculable de la violencia basada en género, y muchos de esos casos no fueron otra cosa que feminicidios. Otro punto. Respecto a la manera en que estos agresores abandonaron a sus víctimas, que de hecho te recomiendo el primer episodio de este podcast en el que abordé este tema, te dejo la tarjeta aquí arriba, podemos decir que a ninguno le preocupó ocultarlos. Al contrario, simplemente los dejaron a la intemperie. Seguro estás pensando en este momento que sí hubo ocultamiento, que por ello no los encontraron rápido. Y yo te diré que sí, que tiene sentido lo que dices y que yo también lo pensé hace muchos años atrás.
Pero al entrar en detalle en estos casos, lo que se aprecia es que no hubo un esfuerzo de los agresores para sepultar, para encubrir la evidencia de lo que habían hecho. Que fuera difícil encontrar a las víctimas tuvo que ver más con la elección del lugar para ejecutar el ataque. Ese sitio les garantizó la privacidad suficiente para actuar a sus anchas y por ahí, de carambola, dejar de pensar en qué hacer con los cuerpos. Garavito, de hecho en una entrevista, afirmó: ¿yo para qué me iba a poner a enterrar los cuerpos? Yo nunca hice eso. Yo los dejaba ahí y ya, no más. Este abandono despreocupado de las víctimas no hace más que enfatizar el carácter instrumental con que estos individuos trataron a sus víctimas. David Canter, psicólogo y perfilador británico, tiene un concepto: la víctima como objeto, que se resume en el hecho de que el agresor no tuvo la menor intención de ver el mundo desde el punto de vista de la víctima. No le interesó su nombre ni su vida. Es poco más que un juguete listo para ser subyugado y por esa vía convertirse en una fuente de satisfacción y placer desviado. De los 5 casos, el único que no abandonó los cuerpos en zonas boscosas fue Pedro Calderón, quien luego de llevar a cabo los ataques, lo que hizo fue dejar los cuerpos de los niños en las calles de la ciudad. Es más, Pedro Calderón fue también la excepción a la regla que sí siguieron los otros 4. Y me refiero a la movilidad, que es el último aspecto en común de estos agresores. La movilidad es una pieza clave del modus operandi. López, Barbosa, Garavito, Bermúdez y Ramírez se movían constantemente, cambiaban de ciudad e incluso de país. Lo fundamental de moverse está en que disminuye el riesgo de ser identificado y por ende de ser capturado. Esto, sumado a que las víctimas no eran halladas, jugaba a su favor en términos de facilitarles continuar con sus ataques. Asimismo, moverse trajo otro beneficio: hacer redituable su fachada, sus engaños, lo cual tuvo como consecuencia el acceso permanente a víctimas potenciales. Aquí vemos que el oportunismo premeditado se alimentó de sus constantes ires y venires. Entonces, ¿qué podemos concluir? ¿Qué podemos sintetizar con respecto a los factores en común que comparten Pedro Vicente Calderón, Pedro Alonso López, Daniel Camargo Barbosa, Luis Alfredo Garavito, Manuel Octavio Bermúdez y Luis Gregorio Ramírez? Aunque, como ya se dijo, hay algunas pequeñas excepciones. Tenemos primero el ejercicio del oportunismo premeditado. Segundo, el desplazamiento constante entre ciudades o países. Tercero, la selección de víctimas que tenían diferentes factores de vulnerabilidad. Cuarto, el uso del engaño para abordar a las víctimas. Quinto, las víctimas fueron instrumentalizadas. Sexto, no hubo preocupación por el ocultamiento de los cuerpos. Séptimo, las muertes sugieren una motivación de dominio y poder que reflejaría las construcciones sociales sobre las que se sustenta la violencia basada en género. Ya para finalizar, quisiera hacer una advertencia. De ninguna manera pretendo afirmar que este es el perfil del asesino en serie colombiano. De hecho, no considero que exista eso de un perfil único para un grupo de delincuentes. Pero lo que sí quiero enfatizar es que cada aspecto que identificamos y que es determinante para que un delito ocurra es también una oportunidad para evitarlo. En el fenómeno del homicidio serial, los desafíos son enormes. Sin embargo, su estudio nos brinda enormes chances de salir de la zona del morbo, asumir la responsabilidad y actuar de manera efectiva como sociedad. Si te agradó este contenido, deja tu like, déjame tus comentarios
y compártelo si consideras que otros se pueden beneficiar de él. Gracias por hacer parte de esta barra criminológica. Nos escucharemos en otra oportunidad y mientras tanto no olvidemos lo que señaló Edmund Burke. Lo único que necesita el mal para vencer es que los hombres buenos no hagan nada. Chao.